Buenas tardes, buenas noches, ¿qué son? Tardes, noches. Está bien, vamos a seguir con apologética, es nuestra última clase. Acuérdense que hay que traer su manual, que es su calificación, ¿verdad? Estamos viendo el tema 8 y preguntas acerca del mal. Vimos ya qué es el mal. Y estamos en el punto 2, que dijimos de dónde vino el mal. Ese es el punto 2 donde nos encontramos. Y por ahí vimos lo último, dijimos 4 puntitos, ¿verdad? Si se acuerdan, dijimos que Dios hizo todo perfecto. Y una de las cosas perfectas que Dios hizo fueron las criaturas libres, con libertad. El tercer punto dijimos, el libre albedrío es la causa del mal. Y el 4, dijimos, la imperfección puede surgir de la perfección, no directa, sino indirectamente a través de la libertad. ¿Sí, verdad? Bien. Vamos a ampliar este punto 4. La imperfección que puede surgir de la perfección que no es directa, sino indirectamente a través de la libertad. Una de las cosas que hace que los hombres y los ángeles sean moralmente perfectos es precisamente la libertad. O podemos decir lo que hacemos. Y Dios nos hizo así, fíjense bien, para que pudiéramos ser como Él. Dios nos hizo así para que pudiéramos ser como Él y pudiéramos amar libremente. Ahora, como una nota o un paréntesis, ¿verdad?, de esto que estamos diciendo, el amor forzado no es amor del todo, ni perfecto. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, para que realmente sea un amor, tiene que haber esa libertad, tiene que haber esa decisión voluntaria de que alguien, porque si no, pues ¿dónde queda, no? O sea, ¿qué clase de sentimientos son, no? Es decir, cada uno de nosotros decide amar a una persona. Por eso el amor es una decisión, no son sentimientos, ¿verdad? Ahora, pero al hacernos así Dios, fíjense bien, al hacernos Dios perfectos, pero con la libertad, con ello también se permitió la posibilidad del mal. Con ello también se permitió la posibilidad ¿de qué? Del mal. Es decir, para ser libres, no solo debíamos tener la oportunidad de escoger el bien. Para ser libres, no solo debíamos tener la oportunidad de escoger el bien, sino también la habilidad para no escoger el mal. ¿Ustedes creen que esa posibilidad la había en Adán y Eva? Sí. Sí la había. Que Dios sabía que iban a decidir mal, pero eso no le echa la culpa a Dios, ¿no? Ahora, ese fue precisamente el riesgo que Dios corrió conscientemente. Ese fue el riesgo que Dios corrió conscientemente. Pero eso no lo responsabiliza del mal. Bien, vamos a ver primeramente algunos aspectos donde abunda la confusión acerca del libre albedrío. Primero vamos a ver algunos aspectos con respecto a eso, ¿no? Algunos aspectos en los que abunda la confusión acerca del significado de la libertad o el libre albedrío, porque hemos dicho que el mal, ¿de dónde surge el mal? ¿De dónde surge el mal? Del libre albedrío. De ahí es donde surge, ¿no? Ahora, esto es algo lo que algunos dicen acerca del libre albedrío. Algunos dicen que el libre albedrío se refiere a la habilidad de desear. A la habilidad de desear. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver.
El libre albedrío, algunos dicen que se refiere a la habilidad de desear. ¿Es correcto esto? No. No, porque una cosa son los deseos y otra cosa es nuestra voluntad, ¿no? Nuestra libertad para decidir. Más bien, un concepto correcto sería que el libre albedrío, o sea, contrario al otro concepto, sería que el libre albedrío es la capacidad de decidir entre alternativas. Y vamos a ver cómo esto es correcto hasta en lo que Dios hizo cuando hizo a Adán. Y miren, por ejemplo, Génesis 2, versos 7 y 9. Vamos a comprobar esta definición, ¿sale? La capacidad de decidir entre alternativas. Génesis 2, 7 al 9. Y luego nos vamos a ir a Génesis 2, 15 al 17. Pero primero leemos Génesis 2, 7 al 9. ¿Lo tienen? Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno, ¿para qué? Fíjense, bueno para comer. Pero también dice que hizo el árbol de la vida, o el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiero que noten algo. Dios hizo un huerto, que es el huerto de Edén. Y vamos a hacerlo así como un ejemplo, ¿verdad? Ahora, en este huerto, Dios puso muchos árboles. O sea, ahí está. Pero en el centro había dos árboles principales: el de la vida y el árbol del bien y del mal. O sea, había dos árboles que llamaban la atención por sobre todos, ¿verdad? O sea, entre todos los árboles había dos que llamaban la atención porque estaban en el centro del huerto. Y uno era el árbol de la vida y el otro el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice entonces en el verso 15 de ese mismo capítulo, Génesis 2:15, y fíjense cómo están las alternativas, ¿no? ¿Ya lo tienen? Tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿y dónde lo puso? Aquí adentro. Lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Es decir, árboles ya había, no los hizo no los plantó Adán. Ya estaban ahí los árboles, ¿verdad? Porque ya le había dicho anteriormente que había árboles, de todo árbol puedes comer, pero del árbol estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora veamos qué le ordena. Dice, para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos? Todos. En todo esto incluía el árbol de la vida. Él podía comer de cualquier árbol, inclusive del árbol de la vida. Pero dice aquí, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué? No comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si Dios no hubiera puesto este árbol aquí y solo estuviera así, ¿dónde estarían las alternativas para decidir? Entonces, si Dios hizo a los hombres igual que a Él tuvo que poner una alternativa distinta, ¿no? Por eso este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, abreviado, ¿no? En ambos pasajes, tanto el primero como este segundo, le dice, inclusive Dios le advierte y le dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En ambos pasajes se nos muestra cómo el hombre fue creado con la capacidad de decidir entre alternativas. Y aún a más se nos muestra claramente en la Escritura de cómo se le guía al hombre. Hay una guía de Dios al hombre en su capacidad para decidir lo bueno, su capacidad para decidir ¿qué? Lo bueno, escoger el bien, pero también la habilidad para no escoger ¿qué?
el mal. Se le advierte, fíjense, se le advierte por el contrario que el mal uso de esa capacidad de decisión que Dios le dio lo llevaría a consecuencias serias y dañinas. ¿Se fijan? Entonces dijimos, el libre albedrío es la capacidad de escoger el bien, dijimos, pero también la habilidad para no escoger ¿qué? El mal. Ahora, con respecto a si el libre albedrío es un deseo, porque es lo que vimos anteriormente, que alguien dice eso, el deseo es una pasión, es una emoción, dijimos, pero la voluntad es una opción. La voluntad es una opción entre dos o más deseos. Ahí están las alternativas. Sí. La voluntad es una opción entre dos o más ¿qué? Deseos. O sea, para marcar claramente la diferencia, el libre albedrío no es un deseo. La voluntad más bien es una opción entre dos o más deseos, que son alternativas, y nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿no? No estamos hablando ahorita sobre el deseo correcto. Acuérdese que esto nosotros lo entendemos, que el deseo correcto que debemos tener, pues Dios nos lo da en la Biblia, así como Dios le está diciendo, este es el árbol de la vida, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, de este árbol no debes comer, porque si de él comes, vas a morir. Entonces la alternativa está muy clara. Todos los árboles, incluido el árbol de la vida, es una alternativa, y la otra alternativa es este otro árbol. Tenía el hombre que tener esto para poder él tener la habilidad de no escoger ¿qué? El mal. Esto es lo mismo con los deseos. Hay deseos malos y hay deseos correctos. Hoy ya lo sabemos porque ya hay el bien y el mal. Después, aquí al principio no lo había, ellos no conocían el mal. Sin embargo, Dios está poniendo estas dos alternativas para que ellos usen su libre albedrío. Ahora, ¿dónde estoy? Ok, dijimos que no es una pasión, el deseo es una pasión, una emoción, pero la voluntad es una opción entre dos o más deseos. Ahora, otros piensan, sobre el libre albedrío, otros piensan que ser libre es carecer de alternativas limitantes. Cuando hablamos de ser libre, acuérdense que nos estamos refiriendo al libre albedrío, a la voluntad. ¿Estamos todos de acuerdo, no? De eso estamos hablando. Otros piensan que ser libre es carecer de alternativas limitantes. Es decir, cuando hablamos alternativas limitantes, volvemos otra vez a este ejemplo. Estas son dos alternativas, ¿qué? Limitantes. Nos limitan. Y otros dicen que no, que tener esa libertad es carecer de esas alternativas, por lo tanto uno debe ser capaz de hacer lo que uno quiera. Imagínense, por eso estamos como estamos, ¿no? Este es un pensamiento muy genuino el día de hoy, donde todos dicen entonces debemos ser capaces de hacer lo que queramos. Pero lo opuesto a la libertad, no es carecer o tener pocas alternativas. Es decir, si no tuviéramos libertad, no es que carecemos o tenemos pocas alternativas, porque pues no tenemos la libertad, más bien es estar obligado a elegir una sola cosa y no otra. Es como decíamos hace un momento, ¿no? O sea, imagínense que Dios nos hace programados a todos, pues no se ocupa poner esto aquí. Aquí lo quitamos esto otra vez. No se ocupa, ¿verdad que no se ocupa? Porque estaríamos obligados a hacer todo esto. ¿Sí me explico? Pero si estuviéramos obligados a hacer todo esto, esto quiere decir que no tenemos libertad. Y si no tenemos libertad, quiere decir que entonces no somos perfectos moralmente. O no seríamos perfectos moralmente.
¿Lo comprendemos? Ahora, la libertad entonces no radica en las opciones limitadas. La libertad no radica en las opciones, me equivoqué aquí. La libertad no radica en las opciones ilimitadas, más bien. La libertad no radica en las opciones ilimitadas. ¿Qué significa cuando decimos opciones ilimitadas? O sea, como si pudiéramos decidir. Exactamente, no tendríamos límites. Y eso tampoco no es correcto. La decisión se toma libremente. La decisión se toma libremente en la medida en que la elección provenga de un individuo antes que de una fuerza externa. Porque hay quienes dicen que hay una fuerza externa que es la que nos lleva a decidir. No, eso tampoco no es cierto. Por ahí hablan, por ejemplo, tú vas a encontrar personas que alguna vez vengan a ti y te digan, oye, ora por mí, porque es que adulteré y le fui infiel a mi esposa, y porque alguien me empujó a hacer eso, una fuerza así me empujó a hacerlo. ¿Tú qué le dirías? ¿Tú qué le dirías? Sí, así le vamos a llamar, ¿no? No, es decir, no hay una fuerza externa. Es decir, la decisión la tomaste tú libremente en la medida, en la elección que proviene de ti. Para eso se te dio una libertad. Ahora, Dios creó la libertad como un hecho, mis hermanos. Dios creó la libertad como ¿qué? Un hecho. Y nosotros desarrollamos el potencial de ese hecho. Entonces, fíjense bien, Dios al darnos la libertad, dijimos anteriormente, al darnos esa libertad, donde esto es un hecho, nosotros desarrollamos el potencial, decimos, de ese hecho. Esto quiere decir que entonces, hace un momento yo dije que había la posibilidad de hacer el mal. No que Dios lo creó, pero existía a través de esa libertad esta posibilidad de hacer el mal. Y nosotros los hombres lo hicimos evidente. O sea, esa posibilidad por la libertad, nosotros los hombres, ¿qué hicimos? Lo hicimos evidente. La imperfección entonces, mis hermanos, la imperfección entonces provino, fíjense bien, la imperfección provino del abuso de nuestra perfección moral como criaturas libres. La imperfección entonces provino del abuso de nuestra perfección moral como criaturas ¿qué? Libres. La misma respuesta de lo que estamos hablando con respecto a nosotros, los humanos, se aplica al caso de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente? ¿Y quién hizo a Satanás? Bueno, Dios no hizo a Satanás, Dios hizo a Luzbel, ¿verdad? Luzbella. Satanás es un resultado de la decisión de Luzbella, lucero de la mañana, luz de la mañana, ¿no? O sea, Satanás es un resultado de su decisión. Ahora, sabemos bien que Luzbel era el más bello de todos los seres creados angelicales, pero con la perfección del libre albedrío. Recuerden que si no hay libre albedrío, no hay perfección, ¿qué? Moral. Seríamos imperfectos moralmente. Pero Luzbel precisamente se le convierte en el nombre de decirle Satanás, que es adversario de Dios, cuando él se rebeló contra Dios. Ese fue su primer pecado, su rebelión. ¿Sí estamos de acuerdo? Y el patrón para todos los pecados siguientes fue su rebelión. Su primer pecado fue su rebelión y el patrón para todos los pecados siguientes fue también su rebelión. Ahora, algunos preguntan, aquí viene donde viene la pregunta, ¿verdad?
La pregunta de los, como dice aquel hombre que se llamaba Pedro Ferriz, ¿se acuerdan? A algunos se les tocó, que era un programa y que si contestaban todas las preguntas se ganaban muy buen dinero, ¿verdad? Pero en fin, aquí no nos ganamos dinero, aquí nos ganamos al Señor Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, dicen, ¿qué hizo pecar a Satanás? Es decir, ¿qué hizo pecar a Satanás? Es una pregunta, mis hermanos. Esta pregunta es como, ¿quién causó a la primer causa? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién causó a la primer causa? Fuera de su propio libre albedrío, nada lo hizo pecar. Él mismo fue la primer causa de su pecado. Y no se puede retroceder más allá de eso. Tú no puedes ir más allá de eso. Porque si dijéramos, fue un mal deseo. ¿De dónde le surgió ese mal deseo? Pues, ¿y por qué de su corazón? Si su corazón fue creado perfecto. ¿Sí lo entiende? Esta fue una simple decisión de Satanás. Y él, al decidirlo de esta manera, por su libre albedrío, su decisión, él pecó. Y no podemos ir más allá. En este punto de partida, tenemos que entenderlo de esa manera en una forma lógica, ¿no? Él mismo fue la primer causa de su pecado, no podemos ir más allá de eso. Cuando pecamos, entonces, igual que él, en definitiva, somos la causa del mal que hacemos por nuestra propia voluntad. ¿Ustedes creen que la causa de que pecaran Adán y Eva fue la serpiente? A ver. O sea, Satanás no necesitó una causa. La causa fue él mismo, su decisión. Entonces, los hombres necesitamos una causa, podemos decir fue Satanás. O sea, Satanás tentó. Usted lo sabe, es el tentador. Por naturaleza, Satanás siempre va a ser el tentador. Pero ¿quién es el causante de haber pecado? ¿Adán y Eva o el diablo? A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Quién? Así es. Somos nosotros la causa del mal que hacemos por nuestra propia voluntad. Somos la causa del mal que hacemos por nuestra propia, ¿qué? Voluntad. Dice Proverbios 26:2. Proverbios capítulo 26, versículo 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y la causa no es otra, la causa somos nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos la causa del mal que hacemos, dijimos, por nuestra propia voluntad. Por eso es importante que entendamos, Dios por primera vez creó a los ángeles como seres espirituales y superiores a los hombres. Ellos existieron primero que nosotros, pero Dios en su soberanía quiso darle a los ángeles, igual que a nosotros, un libre albedrío para que decidieran libremente y voluntariamente hacer la voluntad de Dios. ¿En dónde? En los cielos. Esta es la ley más grande que deben cumplir los ángeles en los cielos, el hacer la voluntad de Dios. Pero por su propia voluntad no están obligados ni forzados los ángeles. ¿Sí? Fíjense bien, podríamos entonces deducir esto nosotros pensando con respecto a los ángeles. Dios les permitió elegir, pero si los ángeles decidían y preferían obedecer la voluntad de Dios, que era la prueba de su existencia, su estancia en el cielo sería entonces confirmada, permanentemente y firme. Pero si ellos decidían no obedecer la voluntad de Dios, entonces serían arrojados de la presencia de Dios, como fue arrojado Satanás y esos ángeles caídos que decidieron juntamente con él.
Ahora, la pregunta que nos haríamos sería esta. Bueno, esta fue la prueba para ellos, como para Adán y Eva era la prueba del árbol de la ciencia. Acuérdense que tiene que ver ¿qué? Ante el libre albedrío debe de haber alternativas. Para los ángeles había esa alternativa. Hacer la voluntad de Dios, entonces confirmarían su permanencia en los cielos, y su firmeza de estar en los cielos. Pero el no hacer la voluntad de Dios, el no elegir hacer la voluntad de Dios, eso los arrojaría de la presencia de Dios. Que fue lo que sucedió, realmente fue lo que pasó. Ellos fueron arrojados de la presencia de Dios, Satanás y los ángeles caídos, por causa precisamente de su elección ante esas alternativas. ¿Sí? Entre los seres angelicales que Dios creó, nosotros sabemos que hubo uno que tenía un lugar de dignidad y que era distinto a los demás en su creación, llamado Lucero. Lucero, que significa luz de la mañana, portador de luz, ese es su verdadero significado de Lucero. Vamos a leer un texto, Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14, del verso 12 al 15. ¿Lo tienen? Dice, ¿cómo caíste del cielo? ¿De dónde cayó? Del cielo. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, mire, aquí está lo que pasó, lo que sucedió, su mala decisión. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno, esta es una parte de lo que se nos habla de él en su libre decisión. Porque en Ezequiel 28, verso 11 al 19, vamos a ver la otra parte que tiene que ver conjuntamente con esta. Es decir, ambas partes, ambos textos nos dan un panorama completo de lo que decidió Lucero, ¿no? ¿Ya tienen? Ezequiel 28, 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Está hablando con respecto a un personaje que era el rey de una nación, pero que es una revelación que en segundo término nos describe acerca de este ángel llamado Lucero. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, y bueno, da varios nombres de todo lo que él estaba formado, ¿verdad? Preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Cómo fue creado? ¿Cómo fue creado? Ok, ahora, en esta perfección, ya lo vimos nosotros al principio, que si ellos no hubieran tenido libre albedrío los ángeles, igual que nosotros, entonces, ¿la creación hubiera sido perfecta? No. No sería perfecta. Aun cuando nosotros dijimos que la imperfección viene de la perfección no directa, sino indirecta del libre albedrío. Entonces, bueno, fue creado perfecto. Aquí dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti, ¿qué? Maldad. ¿Cómo fue esto? ¿De qué manera sucedió? Lo único que podemos decir es que él, de su libre albedrío, dio esa posibilidad del mal. Es decir, que el libre albedrío que Dios puso en el hombre, bueno, daba esa posibilidad del mal, pero eso no quiere decir que el responsable del mal sea Dios, porque al final de cuentas los responsables somos nosotros. ¿No? ¿Está bien? ¿O alguno está en contra? Bueno,
Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra. Los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora, aquí me entra a mí una pregunta común. Es decir, Satanás, entre las alternativas, tomó una alternativa, que era la contraria por la cual fue creado. La alternativa por la cual fueron creados los ángeles era para hacer la voluntad de Dios. Pero la prueba para ellos en los cielos era que si ellos no hacían la voluntad de Dios, serían arrojados. ¿Sí? Esto sucedió con Satanás. Ahora, Satanás y aquellos ángeles caídos fueron arrojados. La pregunta es, ¿qué con los ángeles que quedaron? O sea, ¿todavía tienen esa posibilidad de hacer el mal? No. No. ¿Por qué no tienen la posibilidad de hacer el mal? ¿Porque tienen libre albedrío o no? Bueno, porque acuérdense que entre las alternativas que Dios puso, dijimos que si los ángeles decidían hacer la voluntad de Dios, entonces eso les confirmaría su estancia de permanencia y firmeza. ¿En dónde? En los cielos. Pero si ellos decidían mal, o sea, ellos no decidían hacer la voluntad de Dios, entonces serían arrojados, como sucedió con Satanás y sus ángeles. Es decir, los ángeles que ya están en los cielos ya no tienen la posibilidad de obrar como lo hizo Satanás y los otros ángeles. Exactamente, fue una decisión. Es como nosotros, por ejemplo. ¿Se nos va a acabar el libre albedrío cuando resucitemos? No. No se nos acaba el libre albedrío. Pero sin embargo, nuestro libre albedrío, como ya es libre de pecado y es glorificado en Dios, nosotros, es como los ángeles, estamos confirmando nuestra permanencia y nuestra firmeza en la presencia de Dios por toda la eternidad. Tampoco nosotros, aunque tenemos libre albedrío, ya no tenemos la posibilidad de hacer ¿qué? Obrar mal. Ahí también obra la gracia de Dios, en definitiva, ¿no? Pero tenemos que entenderlo de esa misma manera con los ángeles. Así fue con ellos. Entonces, resumimos este punto. ¿Cómo se llama el punto que estamos viendo? ¿Sí está claro? ¿De dónde vino el mal? Bueno, vamos a resumirlo. Resumimos, ¿de dónde vino el mal? Y contestamos en el caso de los ángeles, decimos, de los ángeles caídos, definitivamente. ¿De dónde vino el mal? De ellos mismos. Decidieron alternativas que los llevaron a ponerse en contra del propósito por el cual fueron creados o habían sido creados. Repito, ellos decidieron alternativas que los llevaron a ponerse en contra del propósito por el cual habían sido creados, que era hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Fue contraria su decisión a esa alternativa. Ellos fueron responsables de lo que hicieron. No existe otra causa más allá. No la hay. Ese es en cuanto a los ángeles. Ahora, en el caso de nosotros los hombres, el mal vino de nosotros mismos. En el caso de nosotros los hombres, el mal vino ¿de quién? De nosotros mismos, que decidimos alternativas similares a los ángeles. Que decidimos alternativas similares a los ángeles caídos. ¿Se acuerdan que aquí había otro árbol? Eran dos alternativas, pero era lo mismo. La alternativa de hacer la voluntad de Dios, todos los árboles del huerto, incluido el árbol de la vida,
o el no hacer la voluntad de Dios, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era lo mismo que los ángeles. Entonces, dijimos que en el caso de nosotros vino el mal de nosotros mismos, que decidimos alternativas similares a los ángeles caídos, alternativas que nos llevaron a ponernos en contra del propósito por el cual fuimos creados. ¿Y cuál fue el propósito por el cual fuimos creados también nosotros, igual que los ángeles? Hacer la voluntad de Dios. Pero fíjense, hacer la voluntad de Dios no por obligación, no por fuerza, sino hacer la voluntad de Dios por voluntad ¿qué? Propia. Ok. ¿Está claro esto? Vamos a un tercer punto. Voy a borrar. Quitamos este segundo punto. Vamos a un tercer punto, a ver hasta dónde alcanzamos a ver esto del mal, ¿no? El tercer punto, entonces, ¿por qué no se puede parar el mal? Esta es otra pregunta que se hace, ¿no? ¿Por qué no se puede parar el mal? ¿Sí han escuchado esta pregunta o no? ¿Por qué no se puede parar el mal? La forma clásica de este argumento, de esa pregunta, lleva siglos resonando en los pasillos de las universidades. Es una pregunta muy común. Bueno, yo fui estudiante, yo me acuerdo. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda, ¿verdad? Pero siempre es esta pregunta, a ver, si Dios existe, ¿por qué no se puede parar el mal? ¿No? Entonces, vamos a poner este argumento en estos puntos. Punto número 1. Es un argumento mal planteado de los hombres, pero tenemos que conocerlo, ¿no? Si Dios fuera toda bondad, dicen, si Dios fuera número 1, si Dios fuera toda bondad, entonces destruiría el mal. Quienes hacen esa pregunta, seguro hacen este cuestionamiento. Si Dios fuera toda bondad, destruiría, ¿qué destruiría? El mal. 2. Si Dios fuera omnipotente, como dicen los cristianos, sí, es la 2. Si Dios fuera omnipotente, como dicen los cristianos, podría destruir el mal. Pero el mal no es destruido. Al contrario, aumenta. Pero el mal no es destruido, al contrario, aumenta. Ese es el tercero. Y el cuarto, su conclusión, por lo tanto, no hay tal Dios. Y luego con estas preguntas como que tratan de rematar, ¿verdad? Y luego dicen, ¿por qué Dios no ha hecho algo respecto al mal? ¿Por qué Dios no ha hecho algo respecto al mal? Si pudiera y quisiera hacerlo, ¿por qué seguimos teniéndolo? Y siguen las preguntas. ¿Por qué es tan persistente el mal? Y ni esperanzas de que disminuya. Bueno, estos puntos tienen que ver con esta pregunta de cuestionamiento acerca del mal. ¿Por qué no se puede parar el mal? Hay 2 respuestas para esta clase de preguntas. 2. La primera, algo muy contundente que tenemos que responder. El mal no puede ser destruido. El mal no puede ser destruido sin destruir la libertad en las criaturas. Es decir, si se quisiera destruir el mal, ¿qué tendríamos que destruir primero? Hay que quitar el libre albedrío para que se pueda destruir el mal. Habría que quitarlo, habría que eliminarlo. Como dijimos antes, los seres libres somos la causa del mal y la libertad nos fue dada para que pudiéramos amar, obedecer y servir. Para eso se nos dio la libertad, ¿no? La primera respuesta ante estas preguntas. El mal no puede ser destruido porque si
Si se tuviera que destruir el mal, entonces tendríamos que quitar el libre albedrío. Y si quitáramos el libre albedrío, imagínense, mis hermanos, entonces habría que hacer robot y la perfección en las criaturas no sería completa, sería incompleta. En ese sentido. Ahora, la segunda respuesta de la primera, ya dimos la primera, la segunda sería, el amor es el supremo bien, el amor es el supremo bien para todas las criaturas libres. El amor es el supremo bien para todas las criaturas, ¿qué? Libres. Vamos a comprobarlo. Mateo 22, verso 36 al 40, ahí no lo dice. En estos versículos se nos resume toda la Biblia, toda. Mateo 22, 36 al 40, ¿lo tienen? Maestro, se acercó un intérprete de la ley a Jesús, le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso el amor es el supremo bien para todas las criaturas libres. Es decir, usted y yo fuimos creados en una manera perfecta, con una perfección moral, de tal manera que con la libertad del libre albedrío, nosotros somos capaces verdaderamente de amar por un lado a Dios y por un lado al prójimo. Estamos hablando en una manera lógica, ¿verdad? Yo sé que si usted me puede cuestionar ahorita y decir, pero ¿cómo vamos a amar a Dios y cómo vamos a amar al prójimo? Somos unos pecadores. No sé. Yo entiendo eso, no estamos hablando ahorita de la naturaleza pecadora. Estamos hablando de esta pregunta, ¿por qué no se puede qué? Parar el mal. Entonces hay dos respuestas. Una, porque para pararlo habría que destruir el libre albedrío. Y dos, si el supremo bien del ser humano es el amor, entonces para que se ame correctamente se ocupa el libre albedrío, porque entonces si nos quitan el libre albedrío, pues ¿quién pudiera amar? ¿Quién pudiera amar de nosotros si se nos quitara el libre albedrío? Pues no se puede amar sin libre albedrío, ¿sabían? No se puede cumplir como decimos, este supremo bien de todas las criaturas. Este amor es imposible sin ser seres libres. Esa clase de amor del que mencionamos hace un momento en Mateo 22, 36 al 40. Es imposible sin ser seres, ¿qué? Libres. De modo que si se destruye la libertad, lo que es el único modo de terminar con el mal, sería malo en sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué sería malo en sí mismo? Porque nos privaría del supremo bien de ser criaturas libres, de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. A ver, ¿lo comprendimos? ¿Lo entendimos? Levanten la mano los que no lo entendieron. Ahora sí. 2, 3. Levanten la mano los que lo entendieron. Si el supremo bien, es decir, amar, lo leímos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. ¿Cómo amar a Dios? ¿Cómo amar al prójimo? Acuérdense que estamos hablando de una secuencia, que para destruir el mal, en la primera respuesta, ¿qué dijimos en la primera respuesta? Para destruir el mal, para poderlo destruir, ¿qué tendríamos que quitar? ¿Qué tendríamos que eliminar, destruir? El libre albedrío. Y si la segunda cosa, que es el supremo bien, es amar del hombre, si le quitáramos ese libre albedrío, pues no se puede amar, no se puede cumplir, y entonces estaríamos peor. O sea, ese mal, como dije hace un momento, sería malo en sí mismo. Entonces nosotros necesitamos la libertad como criaturas para amar a Dios, para poder amar a Dios y amar al prójimo.
De otra manera no se podría amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. No se podría si no existiera la libertad de decidir. Nosotros, lo que pasa es que muchas veces pensamos con respecto a nuestra condición pecadora y cómo a veces nos cuesta trabajo poder amar a Dios y amar al prójimo por esa condición, pero eso es otra cosa muy diferente a lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es con respecto a las preguntas que la gente nos hace: ¿por qué no se puede parar el mal? Y nosotros estamos contestando: no se puede parar el mal porque habría que quitar el libre albedrío. Pero si quitaras el libre albedrío, el hombre no pudiera hacer el supremo bien por el cual fue creado, o cumplir el supremo bien. ¿Cuál es ese supremo bien? Amar a Dios y al prójimo. Sin libre albedrío no se puede amar, hermanos. Simple y sencillamente no se podría. Tendríamos que ser criaturas, pues unos robots, ¿no? Creados en clones y clones y clones, programados, pero eso no se le llamaría amor. Ese no sería amor. Dios nos dio la libertad precisamente para que nosotros en esa libertad decidiéramos amarle. Como dije hace un momento, también mencioné hace un momento, que la libertad nos fue dada para que pudiéramos amar, obedecer y servir, pero voluntariamente. Ok, ¿sí lo comprendimos? Bueno, esperemos, y si no le repasamos, ¿no? Es darle vueltas y entender estas cosas de esta manera. El argumento contra Dios a partir del mal, mis hermanos, el argumento contra Dios a partir del mal plantea algunos supuestos arrogantes. El argumento contra Dios a partir del mal, como esta pregunta y otras preguntas más que hemos estado viendo, plantea algunos supuestos arrogantes. El hecho, mis hermanos, el hecho de que tú y yo digamos que el mal no puede ser destruido porque habría que destruir el libre albedrío, eso no significa que Dios nunca va a parar el mal. ¿Sí me explico? O sea, la Biblia nos habla claramente que Dios un día va a parar el mal. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? El argumento implica que si Dios no ha hecho algo hasta hoy, eso no quiere decir que nunca lo hará. Porque pareciera, miren, si nosotros observamos al mundo y todas las cosas que acontecen en el mundo, pareciera que Dios no ha hecho nada. ¿Sí o no? A ver, fíjense lo que estoy diciendo, pareciera. No estoy diciendo que no ha hecho nada, porque ha hecho una gran obra. Y la gran obra de victoria, usted y yo la sabemos. ¿Dónde se culminó esa gran obra? En la cruz del Calvario. Pero en la realidad, ¿es verdad que el mal se ha multiplicado el mal o no se ha multiplicado el mal? ¿La maldad ha crecido o no ha crecido? ¿Ha aumentado la maldad y se nos ha profetizado en la Biblia que el mal va a crecer o no va a crecer? Sí. Pero significa que porque eso está así, Dios no va a hacer nada o no ha hecho nada o está fuera de control de Dios esto. No. Más bien es desde el punto de vista de cómo la gente lo observe, ¿no? Si reformulamos, híjole, el tiempo, ¿me dejan terminar esto rápido? Sí. Si reformulamos el argumento para corregir el descuido en el que se planteó hace un momento, todos esos 4 puntos, y los vamos a reformular, y nosotros, en lugar de que fueran aquellos 4 puntos, fuera de esta manera, fíjense bien cómo cambian las cosas. Número 1, si Dios fuera toda bondad, qué diferente si destruyera el mal a lo que vamos a decir, ¿no? ¿Ya? ¿Listos? Si Dios fuera toda bondad, ¿derrotaría al mal? Pregunto, ¿derrotaría al mal Dios? Claro. Así es. O sea, ya está derrotado el mal, inclusive ya está derrotado. ¿Sí me explico? Pero es diferente a destruirlo.
Una cosa es derrotarlo y otra cosa es destruirlo. Si Dios fuera omnipotente, podría derrotar al mal. El mal está derrotado, sí puede, está derrotado, pero Dios a su tiempo lo va a someter todo a los pies de Cristo, así es como la Escritura lo dice. El mal no ha sido derrotado todavía. Bueno, ese es un planteamiento. El mal no ha sido derrotado todavía. Podríamos poner entre paréntesis nosotros, está derrotado, pero se le ha permitido obrar hasta el final, hasta el gran día final. Está derrotado, pero se le ha permitido obrar hasta el gran día, ¿qué? Final. Unos textos, te los doy rápido. Colosenses 2, verso 1 al 15. Colosenses capítulo 2, verso 1 al 15. Ahí nos habla de esa gran victoria de Cristo sobre el mal. Pero también en Efesios 1, 21 al 23 habla de que todo fue sometido, principados, potestades, todo a Cristo como la cabeza. Efesios 1, 21 al 23. Fíjense bien, el mal no ha sido derrotado todavía, y luego entre paréntesis ponemos, está derrotado, ¿verdad? Pero se le ha permitido, es decir, la conclusión de esa derrota la vamos a ver hasta el final, tal como el Señor lo plantea en la Escritura.